pues nuestro primer ponente nos propone abordar otras formas de trabajar. Esto es desarrollar el talento digital y el trabajo en remoto. Carlos Jonay Suárez es economista, formador, inquieto, apasionado de la innovación y el aprendizaje continuo. Ha emprendido numerosos proyectos y actualmente es cofundador y responsable de estrategia digital de Pueblos Remotos y de la Escuela de Trabajo Remoto. Y esta es la experiencia que viene a compartir al Foro de Empleabilidad. Carlos, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Es tu tiempo, adelante. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme y un placer estar por aquí, pues intentando aportar mi granito de arena. Como bien comentan, hoy vamos a hablar de talento digital y trabajo remoto, ¿vale? Y a ver cómo esta tendencia que ya lleva un tiempo con nosotros, pero que sobre todo después de la pandemia muchos medios decían ¿no? que había venido para quedarse, realmente es así y nos da un nuevo camino, una nueva oportunidad, tanto para emprender como para poder trabajar para una empresa, ¿vale? Para poder hacerlo, pues, de manera más autónoma. Siempre que empiezo a hablar de esta parte de talento digital y de trabajo remoto, me gusta recalcar esta parte de talento digital porque muchas de las personas que nos están escuchando al otro lado son alumnos universitarios, algunos probablemente no lo sé si ya egresados o que lo serán dentro de poco, y me gusta recalcar que todo el talento de cara a futuro va a ser digital, da igual cuál sea la profesión que hayan cursado, la digitalización va a irrumpir dentro de todas estas profesiones como ya ha irrumpido hasta ahora, ¿no? Supongo que todo el mundo más o menos habrá oído o estará en tendencia de cómo ha irrumpido, sobre todo en el último año, toda esta parte de la inteligencia artificial y todo este tipo de tecnologías que al final se han ido pues integrando en nuestro día a día, y la digitalización ya va a formar parte de cualquier profesión. Da igual lo que estudias, la digitalización va a estar ahí, ¿no? Otra de las cosas que siempre me gusta comentar es por qué estoy aquí yo concretamente hablándoles de trabajo remoto y talento digital, ¿no? Y bueno, básicamente es porque más o menos alrededor del año 2013 empecé con mi primer trabajo en remoto, empecé a trabajar en remoto. En aquella época pues redactaba contenidos para una red de blogs muy conocida en España, que ahora se llama Hipertextual, y tuve mi primera oportunidad de hacer mis pinitos por ahí viendo cómo se trabajaba directamente como freelancer, ¿no? Como autónomo, para una empresa que gestionaba a todos los redactores y a los editores que tenía repartidos entre España y América Latina en remoto, ¿no? Eso me dio, pues al final, un montón de bagaje, me dio un montón de conocimientos para a partir de ahí empezar a investigar mucho más sobre qué iba esto del mundo, ¿no? En aquella época también estaba muy en tendencia otras palabras que le sonarán ahora un poco más, en algunas ocasiones con afecciones un poco más positivas, en otras un poco más negativas, que es todo el mundo este de los nómadas digitales. Y a partir de ahí, pues me empecé a involucrar en una serie de proyectos, no me voy a detener mucho, ya me presentaron mencionando algunos de ellos, ¿vale? Y a partir de ahí, del año 2013, también empecé a trabajar de forma remota como gestor de proyectos digitales, y cuando ya cogí un poco más de bagaje como consultor de estrategia digital, ¿no? Y actualmente, pues, tengo varios proyectos vinculados con el mundo del trabajo remoto, con el que ya me puse mucho más en serio a partir del año 2015, ¿vale? Como son, pues, Pueblos Remotos, Escuela de Trabajo Remoto y un libro que sacamos y hemos reeditado recientemente con una marca que se llama The Remote Books, hablando un poco de ejemplos de personas en Canarias, ¿vale? Que han sido pioneras poniendo en marcha proyectos que trabajan en remoto. Yo les invito a que si tienen curiosidad lo miren, porque son ejemplos de gente o que ha aterrizado por aquí y ha puesto en marcha proyectos muy interesantes en remoto, o canarios que han puesto en marcha estos proyectos desde aquí, ¿vale? Entonces, gracias a ese bagaje y a que llevo ya unos cuantos años ayudando pues a personas, a empresas, a que se pongan en marcha a trabajar en remoto, y a lo que le voy a comentar a continuación acerca de esas habilidades que hay que tener en cuenta para poder desempeñar un trabajo en remoto, ya sea de manera autónoma o trabajando para una empresa, pues estoy hoy aquí colaborando con Confident, la Feria Talent Job, para hablarles un poco de cuáles son esas habilidades que deberían de empezar a reforzar, o si ya las tienen, a seguir, ¿no? Incrementando, a seguir mejorando de cara a futuro y, por supuesto, a su empleabilidad, ya sea autoempleo o para trabajar para una empresa, ¿vale? Antes sí que me gustaría darle algunos datos rápidos de cómo está el estado del trabajo remoto en la actualidad.
Para ello, suelo utilizar un informe que saca todos los años una empresa que se llama Buffer, ¿vale? Que es esta que está aquí, esta de BU2FER, que es un poco como una de las empresas americanas pioneras en poner en marcha el trabajo en remoto, que ha tenido su equipo siempre 100% contratado en remoto, ¿vale? Es un poco, por decirlo así, por hacer la comparativa, yo siempre digo que es como un poco el Google del trabajo en remoto, ¿no? Siempre que hay que referenciar como una empresa que ha sido pionera en transmitir cómo se trabaja de manera transparente en remoto, de publicar los salarios de todos los empleados, de cómo hacen los procesos de contratación y todo eso, siempre me gusta poner esta empresa como ejemplo, ¿no? Y todos los años hacen una encuesta que suelen contestar alrededor de 6.000, 7.000 personas que trabajan en remoto, la mayoría de ellos, de muchísimos países, España entre ellos, ¿vale? A una serie de preguntas y con eso generan un informe que ustedes se pueden descargar de manera gratuita. Si ponen en Google simplemente State of Remote Work from Buffer o by Buffer o lo que sea, tienen el informe ahí, se lo pueden descargar. Evidentemente el último es con datos de 2023, porque siempre trabajan con datos del año anterior. Y simplemente quería darles pues un par de pinceladas para situarles, ¿no?, de cómo está ahora mismo el mundo del trabajo en remoto, ¿no? A la pregunta, por ejemplo, de si las personas que ahora mismo están trabajando en remoto seguirían haciéndolo o se lo recomendarían a otras personas, el 98%, o sea, prácticamente 10 de cada 10 personas que han respondido a la encuesta seguirían trabajando en remoto y además se lo recomendarían a una persona que no lo hiciera para que lo hiciera, ¿no? Eso es un dato muy relevante y que tiene bastante peso, ¿no? El 68% aquí ya baja un poquito más, ¿vale? Ahora hablaremos de algunas de las cosas que pueden afectar a esta respuesta, ¿vale? Dicen que su experiencia trabajando en remoto es muy positiva o positiva, ¿vale? Que han tenido una experiencia muy positiva. Estamos entonces ahí alrededor de 7 de cada 10 personas, ¿no? El 22%, aquí esto con los años, llevan haciendo este informe desde 2017, esta respuesta ha variado muchísimo, pero sobre todo a raíz de la pandemia, después de la pandemia del COVID que todos sufrimos recientemente, el 22%, o sea, aproximadamente 2 de cada 10 personas, a lo que le dan más valor es a la flexibilidad de agenda y a cómo utilizar su tiempo, ¿no? El trabajo remoto, una de las cosas que tiene generalmente es que nos quita esos tiempos de desplazamiento, ¿no?, que invertimos normalmente en ir y volver del trabajo. Y aquí, por ejemplo, en el caso de Tenerife, todos lo conocemos también, ¿no? Si alguien vive en el norte o en el sur de la isla, sabe que hay determinadas horas en las que entrar y salir, por ejemplo, de Santa Cruz puede llegar a ser un poco caótico. Invertimos mucho tiempo en ir, ¿no?, hasta un punto físico y en volver hasta nuestra casa, ¿no? Y, por ejemplo, por poner un poco la cara B, pues casi que 2 de cada 10 también reconocen que una de las mayores complicaciones o de los mayores problemas que tienen en su día a día es esa parte del, ¿no?, lo que los americanos denominan el isolation, el sentirse aislado, de pues que no salen tanto de casa como deberían o que al final, como muchas personas que trabajan en remoto lo hacen desde casa, ¿vale? Ahora veremos un poco el porcentaje, pero está en torno al 80-85%, sí que tienen un poco más esa sensación de soledad que las personas que acuden pues a una oficina o a un espacio de coworking a diario, ¿no? Ya esta es la segunda slide y no les doy más el coñazo con porcentaje, se lo prometo, ¿vale? Nada, como les decía aquí, pues eso, aproximadamente el 82%, o sea, 8 de cada 10 trabajan desde casa, un 5% lo hacen desde espacio de coworking, un 2% aproximadamente lo hacen desde puntualmente desde cafeterías o espacios similares que están abiertos, ¿vale? Sobre todo porque hay algunos sitios en Asia, en Estados Unidos, en algunos puntos de Europa, donde hay cafeterías que combinan esta opción de poder tomar algo o comer, almorzar y teletrabajar al mismo tiempo, ¿no? El 64%, ¿vale?, de los encuestados trabajan el 100% de manera remota, o sea, también estamos ahí entre 6, aquí diríamos que 6 de cada 10, y casi 2 de cada 10 lo hacen de manera híbrida, que lo que significa es que varias semanas teletrabajan o varios días de la semana teletrabajan y otros días de la semana pues tienen que ir a una oficina de manera presencial o una semana al mes o varios días al mes tienen que ir a una oficina presencial, ¿no? Y después por aquí debajo los dos últimos datos que también me parece que son muy relevantes es que casi 7 de cada 10 afirman que su empresa a futuro tiene pensado seguir implementando el trabajo remoto dentro de su organización y que casi 8 de cada 10 consideran que trabajar en remoto
les permite tener una salud tanto física como mental mejor, ¿vale? Porque les permite optimizar mejor sus agendas, optimizar mejor su tiempo, ¿vale? Y al final, pues, tener una vida un poco más balanceada, un poco más equilibrada, sobre todo por quitarnos, ¿no?, esos desplazamientos de los que hablábamos antes, ¿vale? Una vez puestos en situación, ahora y más vinculado con la feria, sí que me gustaría hablarles pues de cuáles son algunas de las claves. Esto no me lo he inventado yo, lo he recogido de diferentes fuentes, de diferentes informes, entre ellas este propio informe de State of Remote Work de Buffer, de cuáles son algunas de las claves para poder mejorar su empleabilidad, para poder trabajar en remoto a futuro, ¿no? Y que son cosas que pueden ir trabajando desde ya si es que no las han estado trabajando ya, ¿no? Bueno, algo que va a ser clave, que además, ¿no?, con estos dispositivos que llevamos todo el día en el bolsillo, con nuestros smartphones, con nuestros teléfonos móviles, conozcamos o no cómo funciona esto de manera técnica, lo estamos practicando todos los días, y es saber trabajar en la nube. Y cuando hablamos de saber trabajar en la nube, no es solo saber que la nube existe, ¿no?, que tenemos ahí un repositorio en internet que nos permite subir prácticamente de todo, desde fotografías, archivos, imágenes, poder empezar una presentación de manera colaborativa y terminarla de manera colaborativa entre todos, pues cada uno trabajando desde su casa y luego reuniéndote puntualmente a través de videollamada para comentar o para debatir o lo que sea, sino que ese trabajo en la nube conlleva responsabilidad, ¿vale? Conlleva que si yo quiero empezar a trabajar con un grupo de compañeros, ya sea en una empresa o ya sea en la universidad, yo tengo que tener presente que todo tiene que estar accesible en la nube, ¿no? Que toda la información tiene que estar ahí, que todo el mundo que está en mi grupo de trabajo tiene el acceso a la misma información a la que tengo yo y que todo eso está sincronizado para que funcione. Porque si no, al final, la nube se transforma pues en los antiguos discos duros físicos si yo no tengo acceso, ¿no? Al final, si no puedo entrar, ver la información y trabajar con esa información en tiempo real, no me sirve de nada. Entonces, saber trabajar en la nube no solo implica conocer cómo funciona, sino saber que lleva una serie de pautas, de metodologías de trabajo en las que yo tengo que tener pues ese balance y ese equilibrio de que todo el mundo en mi equipo esté al día y tenga acceso a todo para poder trabajar, ¿no? Exactamente igual. Cuando yo me voy de un espacio físico donde yo tengo la oportunidad de tocarle el hombro a un compañero, de en un momento de una pausa para tomarme un café, pues ponerme un poco al día, o de en el día a día tener a alguien en la mesa de al lado y poder comentar cualquier cosa y tomar notas sobre la marcha, en el caso del trabajo, aprender a documentarlo todo, ¿no? Esto que decíamos que estos documentos que tenemos que subir a la nube, es clave también, ¿no? Que todo esté reportado. Oye, pues si somos un grupo de trabajo de 5 personas, pero yo solo he tenido una reunión con 2 personas en ese grupo de trabajo o con una, ¿vale? Yo tengo que poder documentar eso, ya sea en vídeo, ya sea en texto, ya sea lo que sea, subirlo a la nube para que el resto de compañeros puedan visualizarlo y poder opinar, comentar y trabajar sobre eso, ¿no? Y eso tiene que ser una metodología que siga también una serie de pautas que nos permitan pues poder trabajar y hacerlo bien en remoto, ¿no? Otra de las claves que son importantes es la diferenciación entre estas palabrejas, ¿no?, de comunicación asíncrona y síncrona, que suena complejo, pero es más sencillo, ¿no? En el mundo del trabajo remoto es muy importante saber gestionar la comunicación asíncrona. ¿Qué significa esto? Pues es la comunicación que yo realizo cuando no estoy interactuando de manera directa, en vivo, con la otra persona, ¿no? El saber redactar un buen email para que la otra persona sepa qué es lo que tiene que hacer o cómo tiene que ponerse en marcha desde que se ponga a trabajar. Dejar una instrucción clara pues en una aplicación de mensajería que se utilice para comunicarme con un compañero. Utilizar, pues, por ejemplo, para desatascar y no tener demasiadas reuniones y todo este tipo de cosas del directo, un buen vídeo donde pueda dejarlo todo explicado, ¿no? Versus la síncrona, ¿vale? Que es la que le quita tiempo a un grupo mayor de personas de tener que estar constantemente, pues, con reuniones, con videollamadas, ¿no? Y usando el tiempo de múltiples personas en este caso, ¿vale? Evidentemente, y esto aplica también para reuniones que hagan de grupos de trabajo en la universidad, saber hacer reuniones de manera eficiente, ¿no? Y ustedes me dirán, ahora, vale, eso suena fácil, ¿cómo se gestiona una reunión de manera eficiente? Pues siguiendo estas pautas, ¿vale? La presentación la pueden tener si quieren, por si alguien está tomando notas o lo que sea, que tampoco se apure, que la van a tener, ¿vale? Y simplemente pues es definiendo pues unos objetivos claros de la reunión, ¿vale? ¿Quién debe hablar en la reunión? ¿Cuánto tiempo va a durar la reunión y respetar esos tiempos?
definir un orden del día claro de qué se va a hablar en esa reunión, dónde va a suceder la reunión, si es online, oye, en qué plataforma, todo el mundo tiene acceso a esa plataforma, todo el mundo tiene el link de esa plataforma y todo el mundo ha usado antes o ha testado esa plataforma antes de usarla. Confirmar y reconfirmar que todo el mundo viene a la reunión, ¿vale? Y designar a alguien, o ahora puede ser a un chatbot de estos de IA, a que tome, ¿no?, esas notas de la reunión para que todo quede perfectamente documentado, ¿vale? Evidentemente, otra cosa que es muy importante para ustedes, aquí no lo he añadido, pero también se lo puedo pasar a los compañeros de FIDE Caja Canarias para que se lo pasen. Hay un vídeo muy bueno de un chico que se llama Simon Sinek, ¿vale? Que tiene un libro también súper interesante que les recomiendo que se lean, que se llama Empieza por el porqué, Start with Why, ¿vale? Si lo quieren leer en inglés, pero está traducido al español, que él habla de reforzar las skill sets, pero él las llama human skills, porque él considera que son habilidades que todo el mundo tiene que tener para que podamos vivir en comunidad como personas, pero que son mucho más importantes para trabajar dentro de una empresa y muchísimo más importante todavía si dentro de esa empresa vamos a trabajar en remoto, ¿no? Hablamos de cosas como tener altas capacidades de comunicación, tanto en oratoria como escritas, como en vídeo, tener nociones de planificación estratégica, saber dar feedback constructivo, que esto hoy en día es complicado, ser empático y tener empatía con los compañeros, saber delegar, saber qué tareas no soy capaz de hacer y poder delegarlas, ¿vale? Saber autoevaluarme, la resiliencia, ¿no?, de la que tanto hemos oído hablar, sobre todo si han tenido nociones dentro del mundo emprendedor, saber enfrentarme a situaciones complejas, ¿no?, y cómo tomar decisiones en este sentido, la honestidad, que se supone que debería de venir de fábrica, ¿vale? Y también cómo hacer equipo, ¿vale? Y mejorar esas relaciones de equipo, ¿no? Este team building, que llaman los americanos, que es construir equipo, compañerismo a fin de cuentas, ¿vale? Y saber, pues, tener esas relaciones de equipo y saber, pues, que eso lo lleva todo la honestidad, la empatía y ese feedback constructivo que comentamos, ¿no? Por si fuera poco, y a forma de bonus track, ustedes igual son muy jóvenes, pero antes cuando te comprabas un CD, a veces venía un bonus track, que eran como unas canciones extras que te dejaba el grupo. Lo refuerzo con 4 cositas de la Unión Europea, con una pincelada, con una pincelada muy rápida, ¿vale? Que simplemente lo que ha dicho desde hace un par de años es que las nuevas generaciones, aparte de toda la formación que ya tengan en habilidades duras, ¿no?, lo que se estén formando en la carrera de la universidad, van a tener que tener estos 4 pilares también, ¿vale? Que es alfabetización en información y datos, que es saber, entender y comprender qué significa un dato, ponerlo en su contexto y saber qué significa, ¿no?, ese dato o esa información, esas fuentes de información. Tener habilidades, no voy a insistir porque ya lo comentamos antes, de comunicación y colaboración. El trabajo cada vez va a ser más colaborativo, y vamos a tener que tener unas nociones muy fuertes de comunicación. Trabajemos en lo que trabajemos, ¿vale? Creación en contenidos digitales. Muchos de ustedes esto ya les viene de fábrica, pero bueno, saber hacer una web sencilla, perfiles en redes sociales, utilizarlos, etcétera, etcétera, ¿vale? Y temas de seguridad y salud. Seguridad hablando de ciberseguridad en el entorno tecnológico y de salud también, de toda esta parte del burnout, ¿no? Y de cuidarnos, que también en remoto pueden venir muchas cosas que afecten a nuestra salud directamente. Y luego, pues, la parte también de resolución de problemas complejos, ¿vale? Es una cosa que ya también se va a empezar a exigir y que muchos centros universitarios están empezando a trabajar, y que incluso ya hay algunos máster específicos en CPS, en Complex Problem Solving, pues para algunos problemas a los que nos estamos enfrentando, que no vienen de una sola vía, de una sola categoría formativa, sino en la que influyen múltiples categorías, ¿no? Y todo esto de los equipos multidisciplinares, etcétera. Así que, nada, simplemente esto lo tienen dentro de la presentación, que ya estoy en tiempo. Les dejo por aquí algunas plataformas por si tienen curiosidad y quieren ir investigando, para que vean las ofertas de trabajo que hay, tanto para freelancers como para trabajar dentro de una empresa, y entramos en tiempo de preguntas que puedan tener. Pues muchas gracias, Carlos, por explicarnos estas posibilidades, ¿no?, para trabajadores remotos. Hablas todo el tiempo de trabajo en remoto. ¿Hay alguna diferencia con el teletrabajo?
Realmente, aunque también durante el periodo de la pandemia se han hecho algunas afecciones de que el teletrabajo implica hacerlo más desde casa o que la relación laboral con la empresa puede diferir, prácticamente significan lo mismo. A veces, no sé, se le quiere dar ese matiz como que el teletrabajo a lo mejor está más vinculado con el trabajo híbrido, o con la cercanía a la oficina o con la cercanía a la región desde la que se trabaja y que y que el trabajo remoto, perdón, implica como más distancia, pero significan lo mismo. Al final, teletrabajar o trabajar en remoto es lo mismo. Ya. ¿Qué tipo de trabajos son más comunes, la experiencia que estás viendo en esta versión, ¿no?, de trabajo en remoto? Pues ahora mismo, o sea, si me hubieras hecho la misma pregunta hace 9 años, o sea, cuando empecé un poco más en serio con toda esta parte del trabajo remoto, principalmente eran ingenieros, o sea, principalmente ingenieros informáticos, gente que trabajaba en el mundo del desarrollo de software, en el mundo tecnológico, gente del mundo del marketing, periodismo, también había bastante gente del mundo del periodismo y gente muy vinculada también con el mundo del desarrollo de contenido, pues, de bloggers, copywriters, gente que se dedicaba un poco a este mundillo de la edición, alguien también de diseño, tanto diseño de web como diseño puro y duro, diseño de vídeo y esto. Ahora mismo hay de todo. Hay proyectos trabajando completamente en remoto en temas como biotech, como arquitectura, como periodismo, como medicina. El tema de la telemedicina ha avanzado muchísimo. Marketing, ya lo he comentado, ¿no? Periodismo, diseño. Prácticamente cualquier profesión que sea sensible de digitalizarse, formación, o sea, y sobre todo a raíz de la COVID-19 hubo un boom, ¿no?, en plataformas de e-learning, de formación online, de gestión online. Las propias universidades o muchos proyectos se han puesto muchísimo las pilas en teleformación, ¿no?, en que se puede hacer y que tanto la gente que se forma lo haga de manera telemática como los profesores también que estén deslocalizados y ya no sea necesario ir a un aula para muchísimos tipos de profesiones. Así que hoy en día, prácticamente cualquier profesión que se estudie en una carrera universitaria es sensible a poder hacerse teletrabajando. Ya. En los datos de la encuesta que nos ofrecías al comienzo de tu charla, decía que el 68% decía tener una experiencia muy positiva, ¿no? Claro, Sí. nos preguntamos qué opina, ¿no?, ese 32% restante, ¿no? O cuáles serían los inconvenientes. Viene muy vinculado con la parte, sobre todo, que decíamos antes de la soledad, ¿no? Mucha gente pues Ya. tiene esa parte de la soledad, de pasar mucho tiempo en casa. También es cierto que el trabajo remoto tampoco es una panacea, o sea, es una opción más, ojo, ¿no? Con esto que yo tampoco quiero venir y decir, no, pues el futuro es trabajo remoto y se acabó, porque la presencialidad también es muy importante, incluso cuando trabajas en remoto. De hecho, muchas empresas que trabajan en remoto prácticamente todos los años suelen hacer lo que se denominan retreats para empresas, que es que el equipo o o algunos equipos se encuentren en un punto físico para hacer piña y para hacer esa parte de team building, ¿no? Entonces, tenemos todo eso. También es verdad que también en muchas ocasiones, perdón por repetir tanto el también, hay gente que como trabaja desde casa y tiene acceso, ¿no?, al equipo desde el que trabaja de manera muy, muy, muy fácil, termina invirtiendo más horas trabajando, ¿no? Uno de los problemas que se detectaban es que había personas que se ahorraban a lo mejor 2 horas de su tiempo en el desplazamiento al trabajo, pero las terminaban invirtiendo trabajando 2 horas más porque estaban en casa, ¿no? Ya fuera por requerimiento de la empresa o ya fuera por requerimiento propio de, oye, pues ya que estoy aquí, aprovecho y me pongo a adelantar, a sacar emails o a sacar cosas, y terminaban echando tiempo de más, ¿no? Luego, evidentemente, otro de los problemas que se detectaban, que esto en empresas que nacen 100% en remoto pasa menos que en empresas que ahora se han intentado retransformar hacia el remoto, es que a veces promocionar en remoto, hay mucha gente que detecta que es más difícil que hacerlo en una oficina, ¿no? El hecho de escalar en una determinada empresa, a veces para los puestos que están en remoto resulta más complicado, que es algo en lo que se está trabajando, que para las personas que van a una oficina. Y en último lugar, que esto también es un tema cultural, ¿no? Porque venimos, por ejemplo, en España de países que llevan mucho tiempo con un problema de presencialismo en las empresas muy grandes, ¿no? De pasar mucho tiempo y echar muchas horas en la empresa, de que muchos managers
se han quejado, se quejan de que la gestión en remoto no es tan eficiente como la gestión en vivo. Pero ahí muchas de las cosas que se han respondido es que lo que falta es más inversión de formación en gestionar en remoto, ¿no? A pesar de que sí que es verdad que haya cosas que a lo mejor en físico se pueden gestionar mejor que en remoto según qué empresas. Ya. Claro, cuando los horarios son flexibles porque el profesional, ¿no?, elige sus horas, sus tiempos para trabajar, pues claro, hay cierto riesgo de no saber parar, ¿no? O de agotarse porque no hay un horario, digamos, preestablecido, ¿no? ¿De qué forma te parece que se puede rendir mejor teletrabajando o trabajo remoto, teniendo en cuenta todas estas claves, ¿no?, que nos estás dando? Sí, porque al final una de las cosas que suele pasar es que normalmente cuando empiezas a trabajar en remoto, si haces un trabajo remoto 100% eficiente, por así decirlo, es que aquí la mentalidad cambia, ¿no? El mindset cambia un poco y nosotros estamos acostumbrados, porque nos ha venido siempre esa formación histórica del sistema industrial de un trabajo de 9 a 5, ¿no? De estar ahí en una oficina de 9 a 5 y da igual lo productivo que seas en esas horas, que siempre hay picos de mayor productividad y picos de menor productividad, a que lo cambies por objetivos, ¿no? Y lo que se suele hacer en este caso es yo tengo una serie de objetivos, de tareas, ya sean tareas más macro, tareas más micro, que terminar esta semana y cuando las haga no es lo importante. O sea, yo me puedo adaptar para algunos días trabajar más en horario de mañana, algunos días trabajar más en horario de tarde o como yo me quiera, mientras que los objetivos que yo me he marcado el lunes estén terminados el viernes. Y evidentemente, otra cosa que hacen muchas empresas, precisamente porque tienen que haber horas de coincidencia y horas de relación, es establecen parámetros horarios, ¿no? Hay empresas que dicen, oye, pues a lo mejor me lo invento, ¿no? De 10 de la mañana a 1, sí que es verdad que todo el mundo tiene que estar disponible, o de 10 a 12, por si alguien necesita comunicar algo en directo, cerrar alguna llamada corta en directo o lo que sea y hablar algo en directo, pues en esa franja hay que estar disponible. Y el resto del tiempo tú te lo organizas como tú quieras, ¿no? Depende de la empresa o depende del proyecto, suelen funcionar con este tipo de cosas. Y luego hay proyectos que son 100% flexibles, o sea, autogestión 100% pura y dura, ¿no? Que la gente se autogestiona, cuando necesiten reunirse, lo gestionan y lo cierran en agenda y el resto del tiempo cada uno se marca cómo va a llevar sus tareas y sus objetivos. Ya. ¿Y cómo se mantiene el espíritu de equipo trabajando en remoto? Pues como se mantiene en una oficina, ¿no? Con un compañero con el que cofundamos Escuela de Trabajo Remoto, él en su momento escribió un blog post que generó bastante controversia, ¿no? Porque no es del todo cierto, era un poco esto que se denomina ahora de clickbait para buscar un poco que la gente entrara y comentara, que decía, ¿no?, tus compañeros de trabajo no son tus amigos. Y se basaba en un estudio que decía que al final, o varios estudios, no recuerdo ahora, ¿vale? Que al final, bueno, que sí, que tenías relación, pero que al final no tenías una relación de amistad con muchos compañeros de trabajo, sino un poco el día a día de saludarte, de tener esa empatía y tal. Pues esto va un poco igual. Al final lo que hacen las empresas es de manera semanal, de manera mensual, suele tener una recurrencia un poco más corta, más semanal, ¿vale? Se generan espacios, aunque sean online, donde todas las personas, todos los empleados, no solo están en reuniones o solo están en llamadas para hablar de trabajo, sino, por ejemplo, que se hace una llamada corta para que los que tengan mascotas, pues presenten a su mascota. O los que tienen hijos, pues que hablen un poco de las dificultades que tienen en el día a día con sus hijos. O se ofrecen hacer espacios de debate, o juegos, o escape rooms, ¿no? Para que la gente al final también termine hablando y sustituir un poco a ese after work, ¿no? Ese post trabajo que se hace de manera física, de salir a tomarte un café o salir a tomarte una cerveza o lo que sea, y hacer un poco ese compañerismo, ¿no? Y al final, pues también con estos encuentros que comentaba, ¿no? Hay algunas empresas que como mínimo lo hacen una vez al año y hay otras que las hacen con un poco más de recurrencia. Unas se reúnen trimestralmente y están ahí un par de días, hacen equipos o hacen actividades o se van una semana, ¿no?, a convivir y a convivir a una casa, a un espacio, pues donde ahí hacen actividades un poco para generar equipo, ¿no? Y al final siempre en las empresas en remoto suele haber un remote team manager, ¿vale? Alguien que se encarga solo de estar pendiente de que la gente que está trabajando en remoto esté cómoda, esté bien en su equipo, que la comunicación dentro del equipo fluya y vaya bien. Y bueno, y funciona. Evidentemente, el trabajo remoto, y esto sí que lo digo como para sentar cátedra o decirlo así, nunca va a sustituir al físico, ¿no? A la empatía que tú generas o al contacto que tú generas cuando estás con alguien
en una misma sala. Para lo bueno y para lo malo, ojo con eso también. Ya. Muy bien. Hay que buscar los ratitos entonces. Pues muchas gracias, Carlos, por tu tiempo y por contarnos esta otra forma de trabajar, ¿no? Esta otra forma, esta otra posibilidad. Un abrazo, gracias. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Un abrazo de vuelta. Chao. Hasta luego.